Comenzamos un día más saludando a la audiencia del programa Apretando Tuercas. Hoy nos encontramos en el municipio de Tías y más concretamente en el hogar de Cifri Soria. Cifri Soria es una persona que, según la imagen que le ha creado los distintos medios de información, es una persona polémica. Y es una persona polémica por la claridad con la que habla. Porque le gusta llamar a las cosas por su nombre. O por lo menos como él entiende que deben ser. Y por eso nos hemos querido acercar para poder hablar con él y conocer un poco pues su futuro político y el futuro de ese partido que ha pasado a ser miembro. Buenas tardes, Cifri. Muy buenas tardes, Antonio. Bueno, Cifri, desde siempre, no entiendo por qué, se te ha considerado una persona muy polémica. Por lo menos esa es la imagen que tiene con diferentes noticias que de alguna manera has creado y ha originado y ha recorrido pues muchísimos medios de información de este país. Pero nosotros el otro día que estuvimos en La Mareta, en la Casa Real, nos conocimos porque a primera hora de la mañana estaba con tu grupo esperando a entregarle una carta a Pedro Sánchez, el presidente de este país, que se encontraba de vacaciones en la Casa Real, en nuestra isla de Lanzarote. Y además tenía la nota simpática que aparte de la carta le llevabas unos churros canarios para que se lo comiera con chocolate caliente. Y a la vez, ese mismo día, había una cantidad de funcionarios de la prisión protestando por sus derechos laborales. Al final, ¿qué ocurrió con esa carta? ¿La entregaron, no la entregaron? ¿La recogió alguien? Esa carta fue entregada al jefe de seguridad porque después de esperar media hora a recibir noticias y no ocurrir nada, salió en una comitiva de 4 o 5 vehículos alta gama, salió el presidente del Gobierno de España, de La Mareta, en una comitiva que parecía del G8, porque parece ser que salió a correr, salió a hacer footing, ¿no? Ya digo, en una comitiva que parecía, aquello fue espectacular, ¿no? El G8 parecía. Y un rato después ya el jefe de seguridad nos recogió la carta. No sé qué ha pasado con eso, no he recibido respuesta alguna. Y en cuanto a lo que comentabas de los churros con chocolate caliente, que eran de aquí, de Tello y Haya, de Tías, no eran para el presidente, Antonio, eran para los guardias civiles. Es un matiz importante. Yo al presidente no le hubiera dado ni churros, ni chocolate caliente, ni nada. Era para los guardias civiles. Ese es un matiz importante, que estaban pasando un frío que no veas y además, según noticias que ya hemos sabido después de que se fue el presidente, cada uno ha tenido que poner, cada guardia civil, más de 400 euros de su bolsillo para estar aquí prestando ese servicio. Es lamentable, la verdad es que sí, que esa noticia la pude leer. Y es lamentable que para cubrir las vacaciones de este personaje que ocupa, sin haberlo ganado, en unos comicios electorales la presidencia, unos funcionarios tengan que pagar de su bolsillo una cantidad de euros. Para quien no conozca quién es Cifri Soria, Cifri fue diputado por Lanzarote en el Parlamento de Canarias entre 2008 y 2011 y director general de la seguridad del gobierno autonómico. Usted, en abril de 2013, si no me equivoco, fue apartado de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular después de un tuit sobre los escraches que se estaba produciendo en plena crisis por la ejecución de las hipotecas y los desahucios. Una frase que usted dijo más o menos, dice, si alguien agrediera a alguno o alguna de mis hijas, le arranco la cabeza. Esta frase corrió toda España. Bien, yo siempre he hablado muy claro, desde que era niño, y ya tengo 56 años, y es a partir del 2013, efectivamente,
cuando hablo todavía más claro. A partir de ese suceso, cuando domicilios de políticos estaban siendo acosados por los perroflautas, y digo perroflautas porque esa palabra ahora pues casi no tiene ningún valor peyorativo, pero en el 2013 tenía un altísimo valor peyorativo, ¿no? Bien, yo en Twitter, que es una red social, dije eso una cierta noche. ¿Por qué dije eso? Twitter es una cloaca inmunda, plagada de trolls de ultraizquierda. Y esa red social, en la que yo publicaba post en defensa de esos políticos, no solo del PP, yo en ese momento era del PP, no solo del PP, sino de otros partidos políticos, yo salía en defensa porque me parecía indecente que tuvieran en sus domicilios que soportar una violencia fuera de su casa, en la puerta de su casa, con sus hijos dentro y con sus familiares. Me parecía indecente, me parecía muy indecente. Y yo elevaba el tono porque en Twitter es lo que hay, hay un tono elevado en general, ¿no? Ya digo, es una cloaca. Y llegué yo, y lo voy a decir aquí en este medio, yo llegué a recibir amenazas de muerte gravísimas, gravísimas durante semanas, soportando esas amenazas de muerte. Incluso llegué, me acuerdo, a recibir un post que decía, sabemos dónde vives, nos follaremos a tus hijas y luego las mataremos. Eso lo he dicho aquí, ahora mismo lo he dicho aquí, y entonces yo estallé esa noche y dije, como un perroflauta acose a una de mis hijas, le arranco la cabeza. Pedí disculpas porque la Junta Directiva Nacional, en concreto Alfredo Prada, que era mi jefe orgánico en el Partido Popular, yo era en ese momento presidente del Partido Popular de Costa Rica, lo había fundado hacía 2 o 3 años, y era por lo tanto miembro de la Junta Directiva Nacional, que es el máximo órgano del Partido Popular. Alfredo me dijo, Siegfried, pide disculpas y esto pues no pasa nada. Y así lo hice, pedí disculpas por las formas, pero no en el fondo. Hoy, unos años después, me ratifico absolutamente, ya lo he hecho anteriormente, pero me ratifico absolutamente en ese concepto, en el concepto de usar la legítima defensa en un caso en el que hay que aplicarla. Y lo vuelvo a decir, si una hija mía, un familiar mío es agredido, le arranco la cabeza a quien sea, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Esto que se entere bien la gente. Bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en aquel momento? En aquel momento la presidenta insular del PP de Lanzarote salió inmediatamente a decir que era fascista, mis declaraciones eran fascistas, y el cobarde secretario general del Partido Popular en Canarias, en aquel momento presidía el partido José Manuel Soria y el secretario general era Asier Antona, que hoy día es el presidente. El cobarde secretario general en aquel momento se subrogó en la posición absurda de la presidenta insular de Lanzarote, se subrogó. Y no solo se subrogó, sino que inmediatamente salió a los medios de comunicación diciendo que se me iba a abrir expediente, que estaba prácticamente expulsado del partido, etc. Aquello no ocurrió, por eso te corrijo, Antonio. Jamás el Partido Popular siquiera me abrió expediente informativo ni de ningún otro tipo. Jamás. Yo nunca fui expulsado del Partido Popular. Me di de baja hace 8 meses, en 2018. Bueno, lo que indica exactamente es que usted fue apartado de la Junta Directiva Nacional. Yo me fui voluntariamente, Antonio, me fui voluntariamente porque el objetivo de haber abierto el Partido Popular de Costa Rica, haberlo fundado, yo lo conseguí brillantemente. Yo dejé el Partido Popular de Costa Rica con una afiliación de 500 afiliados. De 500 afiliados de 4.000 españoles residentes allí. Cuando consigo este objetivo, yo, bueno, pues ya está, yo abandoné la Junta Directiva Nacional del Partido Popular porque abandoné la presidencia del partido en Costa Rica en favor de la que era secretaria del partido allí, en aquel país.
En ese momento causé baja en la Junta Directiva Nacional, pero no en ese momento, mucho tiempo después de este suceso. Quiero también decir que hubo un suceso que viene al caso, y es que en aquellos momentos en los que la presidenta insular del partido en Lanzarote, Astrid Pérez, asimilaba mis palabras o aquellas noticias que salieron a una conducta fascista por mi parte, y el secretario general del Partido Popular en Canarias, Asier Antona, se subrogaba en aquello, pues yo creo que fue al día siguiente, salió María Dolores de Cospedal, número 2 del partido, secretaria general del partido a nivel nacional, flanqueada a la derecha por Esteban González Pons y a la izquierda por el propio José Manuel Soria, diciendo la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que los escraches eran nazis. Con lo cual, la patada en la boca conceptual que le dio la secretaria general del Partido Popular en España a la presidenta, a la pobre presidenta del Partido Popular en Lanzarote, fue descomunal. Bueno, es decir que más claridad, imposible. Parece que hemos comenzado una entrevista un poco cargada, calentita, pero vamos a seguir. En octubre del 2017, Twitter suspendió la cuenta de Cifri Soria. Como es lógico, por esos mensajes que usted de vez en cuando, esas perlas en lingüística que suele largar a veces. Y en este caso fue porque dijo algo así: quejarte por haber llevado un palo siendo ocupa 1-0 es como quejarte por tener sida cuando lo haces a pelo siendo gay. Sí. Eso te costó. No, eso me costó que Twitter suspendiera tu cuenta. Sí, suspendió mi cuenta indefinidamente, pero es que yo me ratifico absolutamente en ese post que publiqué, me ratifico absolutamente. Digo en ese post, analizando muy brevemente el contenido: quejarte por haberte llevado un palo siendo ocupa el 1 de octubre, hubo mucha gente que hizo de ocupa el 1 de octubre, en Barcelona, en Gerona, en muchas ciudades de Cataluña. Hubo mucha gente que hizo de ocupa cuando el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña habían prohibido esa ocupación, expresamente prohibida. Y hubo gente que ocupó edificios públicos para poner urnas. Entonces, quejarte por recibir un palo siendo ocupa el 1 de octubre, es algo absurdo quejarte por recibir un palo siendo ocupa. Deberían haberles desalojado a todos con muchos más palos, porque estaba prohibido por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Bueno, pues quejarte por eso es como quejarte, si eres gay, por contagiarte de SIDA si lo haces a pelo. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Si eres gay, que es muy respetable ser gay, ponte un preservativo si no quieres contraer el SIDA, porque hay unas posibilidades altísimas de contraer SIDA, según la Organización Mundial de la Salud. Si contraes el SIDA y no te has puesto preservativo, tienes poco derecho a quejarte, como los ocupas del 1 de octubre. Bueno, en respuesta para todo parece tener. Usted dice que el PP ha dejado muchos huérfanos ideológicos, ¿no? Claro, el PP, cuando gana las elecciones Rajoy en 2011, finales, diciembre del 2011, y toma posesión en enero del 2012, se encuentra una España devastada económicamente por la gestión de la crisis que había hecho Rodríguez Zapatero. Una España devastada, al borde del default, sin posibilidad de crédito,
sin posibilidad de nada, o sea, estaba devastada. ¿Qué ocurre? Que Rajoy se centra en el aspecto económico y olvida absolutamente todo lo demás. Se convierte en un tecnócrata, en alguien que gestiona por lo económico de una manera técnica. Aparentemente no lo hace mal, aparentemente. Años después, el paro ha dado un vuelco, el decrecimiento que había, el crecimiento negativo que había en aquel momento, se torna en positivo y además España se convierte en el país que más crece de la Unión Europea. En fin, hay ciertos signos, por supuesto el déficit público baja enormemente del entorno del 9,5 en el que lo deja Rodríguez Zapatero al entorno del 2 largo 3, eso es una bajada del déficit público espectacular, pero digo aparentemente porque la gestión económica de Rajoy y de su equipo, que es la única gestión que pudiera ser valorada de manera positiva, en teoría, no se desarrolla, no la hace el equipo de Rajoy y Rajoy bajo los parámetros liberales que se supone deberían haber tenido, porque son del PP, ¿no?, sino bajo parámetros socialdemócratas, y me explico brevemente. En estos años de Rajoy, la deuda pública se dispara en más de 400.000 millones de euros. 400.000 millones de euros, de 600.000 millones de euros a 1 billón de euros. Esto lo tienen que saber todos los españoles. Es el incremento de deuda en un periodo determinado más importante de toda la historia de la democracia, y es protagonizada por el PP, por Rajoy. ¿Quién aboga siempre por incrementar la deuda? ¿Quién? La socialdemocracia, los socialistas. Rajoy lo hace de libro, aplica una política económica socialdemócrata. No solo eso, sino que además dispara la fiscalidad. Esto quiere decir también que el periodo 2012-2018 es el periodo de la historia de España donde la fiscalidad se incrementó en mayor grado en un determinado periodo. Y esa es la herencia de Rajoy. Es verdad que hay unos componentes positivos, ya los he enumerado antes, pero también es verdad que a base de un endeudamiento brutal y a base de una subida de impuestos brutal también. De todo lo demás se olvida. Memoria histórica, aborto, dice Bruselas, Estrasburgo, que había que liberar a todos los presos por la Parot, violadores, asesinos, pederastas, terroristas, y no tardan, el gobierno de Rajoy no tarda ni 48 horas en liberar a cientos de esa gentuza, a cientos que reinciden, violan, asesinan, cuando la sentencia de Estrasburgo no era vinculante, y así se demostró en otras ocasiones anteriores por parte de Reino Unido, por parte de Francia, por parte de Italia, que soportaron sentencias de Estrasburgo como la que soportamos nosotros y no la ejecutaron. Rajoy se bajó los pantalones ante Estrasburgo y otras muchas cosas. Es un titular, Rajoy se bajó los pantalones ante Estrasburgo. Soria, tú acusaste a Mariano Rajoy de cargarse al Partido Popular. Evidentemente, porque a todo lo que me he referido anteriormente se suma lo que ahora mismo vive España, lo que ahora mismo vivimos todos. Es que la situación en la que está ahora mismo España es herencia directa de Mariano Rajoy.
todas esas quejas que hay, incluso de socialistas, incluso de gente del PSOE, de la gestión de Pedro Sánchez, del abrazo que ha dado Pedro Sánchez a los independentistas, a los chavistas, a los comunistas, esos abrazos que da, ese vender España a plazos, ¿de quién es culpa? Evidentemente de Pedro Sánchez, pero ¿de cuál es la etiología? Rajoy. Si Rajoy, el mismo día en que sale la Gürtel, no se esconde, como siempre se ha escondido, convoca una rueda de prensa y dice mirando a los españoles: señores, me he equivocado, el PP se ha equivocado, dimito, pido disculpas y envío al rey la convocatoria de elecciones generales. El PP probablemente ahora estaría gobernando. Probablemente. Se escondió y permitió que el actual presidente, el que entró por la puerta de atrás, presentara hábilmente una moción de censura, que ganó y ahora estamos pagando la consecuencia todos los españoles. Usted denunció y pidió la detención del que fuera expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ¿no? Y Forcadell y otros tantos, sí. Sí. Yo lo que hice fue poner en conocimiento de la Fiscalía, aquí en Lanzarote, pues una serie de hechos que veíamos y seguimos viendo todos los españoles, en virtud de los cuales pues se desprenden diferentes delitos, desde el de rebelión, en fin, sedición y otros, prevaricación, para que esta gente fuera detenida. La Fiscalía me contestó, y no me contestó la Fiscalía de aquí, me contestó la Fiscalía de Cataluña. Y me contestó en el sentido de que todo lo que yo pedía que se analizara por parte de Fiscalía, poniendo en conocimiento del Ministerio Fiscal todo aquello, pues ya se estaba haciendo, era congruente y era coincidente con la línea, esa carta la tengo, con la línea de la Fiscalía en Cataluña. Con lo cual yo me di por satisfecho y logré mi objetivo, que no era otro que dar a conocer en el ámbito mediático una inquietud que yo tenía en aquel momento y que sigo teniendo como español que soy, una inquietud y una preocupación enorme. ¿Cree usted que la soberanía de España está en grave peligro? Gravísimo peligro. Gravísimo peligro. Estamos en un permanente golpe de Estado. Rajoy negó el 9N. No va a haber urnas, no va a ocurrir nada. Rajoy negó el 1 de octubre. No va a haber urnas, nadie va a votar. Yo me acuerdo las declaraciones que hizo Rajoy el 9N por la tarde, cuando se habían colocado urnas, se votaba, todo el mundo votando, una fiesta en Cataluña, que Rajoy desde la Moncloa dijo: no, yo estoy tranquilo en la Moncloa, en Madrid, mientras todo aquello estaba ocurriendo en Cataluña. ¡Qué vergüenza como español! Que el presidente del gobierno de España, ante esos golpes de Estado del separatismo, el 9N y el 1 de octubre, no convocase a todo su gobierno, se me ocurre, en la delegación del gobierno de España en Barcelona, y montase un gabinete de crisis. Qué vergüenza que eso no ocurriera, como hubiera ocurrido en cualquier otro país desarrollado de nuestro entorno. Él en la Moncloa, tranquilo, porque no pasaba nada, nunca pasaba nada para Rajoy, nunca pasaba nada. Usted tacha de intento desesperado, que según usted no es creíble, el acercamiento del nuevo presidente de su antiguo partido, Pablo Casado, hacia José María Aznar y todo lo que tiene a su alrededor.
Hombre, Pablo Casado, que es el actual presidente del PP, desde el 2015 era vicesecretario general de Comunicación. ¿Dónde estaba? Desde el 2015 como secretario general de Comunicación. ¿Dónde ha estado hasta que ha sido nombrado presidente del PP? Porque es que no se le oía, ¿eh? Y si hacía declaraciones, que las hacía, eran absolutamente coincidentes con la línea, con la desastrosa línea de Rajoy. Entonces, eso tiene una penitencia. El PP, bajo mi punto de vista, está condenado a pagar una altísima penitencia electoral. El PP no se merece volver a gobernar de una manera inmediata. No se merece ser el sustituto del actual gobierno caótico que hay. No se lo merece. Tiene que pagar una penitencia electoral. Perdió su oportunidad. Y en esa oportunidad que perdió el PP estaba Pablo Casado como un alto dirigente del PP. Usted también cuestiona, como lo estoy viendo, al nuevo líder de los populares por la sospecha que hubo acerca de su currículum, donde sacó 18 asignaturas en 6 meses, que eso prácticamente nadie se lo cree, y que según usted, el máster, bueno, no sé si lo confirma, le pudo ser regalado, ¿no? Bueno, es que los que somos universitarios, los que somos licenciados, antiguos licenciados, hoy día son los grados, ¿no? Pero yo soy licenciado. Los que somos máster, y nos hemos ganado el máster, lo hicimos de verdad, yo soy máster, soy casi doctor, me falta la tesis, la tengo registrada incluso la tesis doctoral, tengo la suficiencia investigadora, todos los cursos doctorales. Los que hemos pasado de verdad por la universidad y hemos comprobado que no es que cueste mucho sacar una carrera, mucho trabajo, es que cuesta muchísimo trabajo sacar una asignatura. No nos creemos, yo no me creo la historia universitaria de Pablo Casado. Yo no me la creo, no me la creo. Ahí hay una serie de regalos, lo diga quien lo diga. Bien. Esto estoy seguro que va a correr por las redes y estoy seguro que va a llegar directamente al Partido Popular. Usted firmó su afiliación con Vox de la mano de su presidente, Santiago Abascal, en un pabellón de Vista Alegre que aquello estaba, según dicen, a reventar de gente. Así fue. Bueno, el evento de Vista Alegre fue un domingo y yo me afilio a Vox el viernes. Me afilio a Vox en Diego de León y Santi Abascal tuvo el detalle de acompañarme en esa afiliación y de ser él el padrino de esa afiliación y de darnos un abrazo por mi afiliación en el que hubo cámaras, ¿no? Eso está recogido. Pues sí, desembarco en Vox 2 días antes de Vista Alegre y estoy muy cómodo en Vox porque casa perfectamente con mi forma de ser. Yo no tengo complejos, no tengo problema en decir lo que pienso, no insulto a nadie y digo verdades como puños. Usted dice que no tiene intención, con su llegada al partido, de desplazar a nadie y mucho menos de intentar presidirlo, ¿no? No, en absoluto. En absoluto. Yo no vengo a Vox a desplazar a quien ya estaba en Vox y a quienes lógicamente respeto absolutamente. Vengo a sumar, vengo a aportar y no vengo a presidir Vox Lanzarote, ni Vox provincial,
ni nada que se le parezca. Yo no vengo a desplazar a nadie, vengo a ayudar, vengo a aportar. Usted dice que de momento no se ha planteado concurrir a las próximas elecciones, que ya las tenemos ahí dentro de 5 meses, en mayo, ¿no? Esto va muy rápido, Antonio, muy rápido, va a toda velocidad. Eso yo lo decía hace unas semanas, y era sincero, como siempre lo soy. Lo cierto es que va muy rápido, los sucesos acontecen de manera vertiginosa y quizás esté cambiando de opinión. Bueno, eso ya me está dando una primicia que posiblemente Cifre Soria ocupe una de las listas en cualquiera de las instituciones oficiales que hay en nuestra isla o en nuestra comunidad autónoma. Ya se verá. Ya se verá, no toca ahora, toca ahora, estamos en Vox, estamos inmersos, no solo en Lanzarote y en Canarias, en toda España, en un proceso de confección de listas, pero de manera discreta, de manera interna. La presentación de candidatos, etcétera, y de listas no será antes de marzo, ¿eh? Sí, probablemente seamos los últimos. No niego que eso es producto de, bueno, pues de una dificultad que tenemos, y la digo, dificultad que tenemos a la hora de hallar las mejores caras, pero dificultad en la que están todos los partidos políticos, no solo somos nosotros. Bueno, también puede ser una estrategia política de no dar a conocer los candidatos hasta última hora para que luego el resto de los partidos se puedan llevar sorpresas igual desagradables, ¿no? Porque a estas alturas prácticamente casi todos los partidos ya han presentado y han dado a conocer a sus posibles candidatos a las próximas elecciones municipales, además insulares y autonómicas. Ya prácticamente casi todo. Quien único puede quedar es Vox. Como bien digo, puede que estén ustedes utilizando la estrategia de la sorpresa, ¿no? Podría ser. Podría ser. Antonio, en nuestros estatutos está el hecho de que los candidatos a listas han de pasar por primarias, han de salir de primarias. Pero nos estamos viendo tan atropellados, entre otras cosas por el acontecimiento de Andalucía, que nos ha desbordado, que posiblemente se exceptúe estatutariamente esa norma, se exceptúe, tengamos que exceptuar y no hagamos, por tanto, primarias, sino que sean por designación del Comité Electoral Nacional, lógicamente. Estamos estudiando todas esas posibilidades y al efecto seguramente habrá una Asamblea Nacional de Vox a mediados de febrero. Por lo tanto, me ratifico en lo que acabo de decir, de que seguramente hasta primeros de marzo no haya nada. Sí, tienes que reconocer tú, y me imagino que toda la dirección nacional de este partido, que lo ocurrido en Andalucía tuvo que ser una sorpresa tremenda para ustedes, ¿no? Las elecciones fueron un domingo, el 2 de diciembre, y yo el lunes anterior, o sea, 6 días antes, publiqué en Facebook y en Instagram que el PSOE sacaría 35 diputados en Andalucía, el PP 20, no recuerdo si 20 o 25, el PSOE 20, Ciudadanos 20 y Podemos 15 y Vox 10. Bueno, a mí me llamaron loco 6 días antes de las elecciones. Puse una coletilla con un margen de error de más o menos el 10%. Realmente me quedé a 1 en cuanto a Vox, porque sacamos 12, yo dije 10,
el más era 11 y sacamos 12. Y en cuanto a los otros partidos, no me desvié mucho. Es que Yo digo ahora, si eso hacemos la transferencia, y la podríamos hacer demoscópicamente, quizá no haya tiempo, Antonio, pero si hacemos la transferencia a las autonómicas, aquí en Canarias, del último domingo de mayo, vamos a tener unos resultados excelentes en el Parlamento, en todas las ¿Qué instituciones. espera? ¿Lo mismo que Andalucía? Sí, sí, sí. Si hacemos esa transferencia demoscópica, está claro que vamos a tener unos resultados. Ver, si hacen y esa transferencia es que yo la hago, autonómica, yo la hago. estamos hablando de que ustedes van a terminar en las nacionales con 170 diputados. Yo no me voy a tanto. Yo en las generales ya he dicho desde hace tiempo y lo he publicado que vamos a ganar las generales. Vox gana las generales con 147 diputados, no 170. Es decir, que ustedes no ocupan el tercero, ni cuarto, ni quinto puesto, sino que van al primero con 140 diputados. 147 diputados, sí. Y el resto de partidos, PSOE, PP y Ciudadanos se mueven en una horquilla entre 70 y 60 diputados. Entre 70 y 60 diputados esos tres partidos. Quizá el que más, Ciudadanos, que podría llegar a 80. Y Podemos se mueve, bajo mi punto de vista, entre 30 y 40 diputados. Vamos a ver, Chipre. ¿Me dejas, por favor, Antonio? Sí, te dime, comento. dime. En Andalucía, y esto es demoscopia pura, el 35% de los 400.000 votos a Vox proviene del PP. El 35%. El 30% de esos 400.000 votos de la abstención. El 10% de Ciudadanos. En torno al 7% o 5% del PSOE y en torno al 3% de Podemos. Esos son los 400.000 votos de Vox en Andalucía. Si hacemos esa transferencia que se puede hacer a los comicios generales y a los comicios autonómicos que tenemos en mayo, la presencia de Vox está absolutamente garantizada, pero es que no podemos hacer esa transferencia. Hay que hacerla con un factor de corrección al alza, porque el tsunami Vox continúa día tras día, mes tras mes, y lo dicen las encuestas. Cada encuesta, con respecto a la anterior, si han transcurrido 10 o 15 días, nos da 10 diputados más. El efecto tsunami Vox es imparable. Vamos a ver, esto me hace recordar al efecto tsunami Podemos. Lo que pasa es que llegaron a 40 diputados. No, a más. 40 o 60 69, diputados. sí. 69. Pero en combinación con diferentes fuerzas políticas en todos los puntos de España. Ustedes, de momento, parece ser que ustedes no se van a unificar a ninguna otra fuerza política, con lo cual tendrían que ir solo a las nacionales. Eso quiere decir que de esos posibles 69, excepto Podemos, puedan quedarse ustedes en 30 o 40, que ya es mucho decir. Yo no lo veo así, Antonio, y esto está siendo históricamente recogido por una Cámara y ya veremos qué ocurre en las generales cuando sucedan las generales, que no, eso solamente está en la cabeza de Pedro Sánchez, ¿no? Claro. Nosotros, por ejemplo, a Europa, a las elecciones europeas, que son el mismo domingo que las autonómicas, vamos a concurrir solos, no vamos a concurrir con ningún partido, ni el de Francia de Le Pen, ni el de Italia, ni el de ningún otro sitio, vamos a concurrir solos, ¿eh? Esto, en cuanto a Podemos nace del movimiento 15 como partido, Podemos nace del movimiento 15M, que fue un tiempo corto anterior al nacimiento de Podemos, y este movimiento 15M se nutre, es un movimiento que también surge del hartazgo que hay en España por la ruina en la que España está, producto de la gestión de Rodríguez Zapatero.
del PSOE. Por eso nace el 15M. Y el 15M deriva en partido político en Podemos unos meses después. ¿Qué es lo que propone Podemos? Lo que propone Podemos es un modelo comunista, intervencionista, un Estado fuerte, un Estado sobredimensionado, si cabe más del que había en 2012, si cabe más, un modelo en el que los impuestos sean muy altos y el gasto sea muy alto, por lo tanto, y que el Estado, las instituciones del Estado sean las que contraten, sean las que den mucho empleo. Ese es el modelo de Podemos, que es un modelo fallido desde el año 1917 en el que la Revolución Rusa acontece. Es un modelo fallido el modelo comunista. Lo vemos en Venezuela, que es la referencia más inmediata en el tiempo de Podemos, ¿no? Por eso Podemos va desplomándose electoralmente, va en franca caída. Y es justamente lo opuesto a lo que le está pasando a Vox, que Vox va en subida y esa subida va a ser en progresión geométrica. ¿Por qué? Pues porque lo que propone Vox es lo que quiere todo el mundo. Todo el mundo quiere un Estado menos dimensionado, un Estado que requiera menos impuestos para funcionar, un Estado en el que tenga una preponderancia muy importante el tejido empresarial, que sea ese tejido el que genere empleo, un Estado de bajos impuestos, porque no necesite más de esos bajos impuestos para funcionar, y un Estado muy poco intervencionista, donde el individuo tenga libertad. Pedro Sánchez ha defendido en la Unión Europea estos días su negativa a pactar con Vox. Sí, así es. Pedro Sánchez y muchos otros socialistas se niegan a pactar con Vox, pero sí aceptan de muy buen agrado pactar con Podemos, que se ha asemejado al modelo de Venezuela, que es una ruina absoluta, y también ha abrazado a los separatistas del golpe de Estado en Cataluña y a los ex-etarras de Vascongadas. Con esos sí se puede pactar, no hay problema. Ahora, con Vox, no, ¿verdad? Bueno, pues ese tipo de declaraciones que ha hecho Pedro Sánchez son las que van a conducir al PSOE a la irrelevancia política, electoralmente hablando. Susana Díaz también dijo de que Juanma había pactado con los herederos del franquismo. A mí me hace mucha gracia lo del franquismo. Yo cuando fallece Franco tenía 13 años, o sea, yo no soy franquista. Aparte de que afirmar, Antonio, que un liberal convencido como yo y como en general somos los de Vox, liberales convencidos, un liberal convencido no puede ser franquista. No puede ser franquista por concepto, por lo tanto no puede ser calificado como tal. ¿Por qué? Porque Franco aplicó políticas socialistas. Como nadie ha aplicado políticas socialistas nunca en España. Ya quisiera el socialista más socialista de la etapa democrática española, el socialista más socialista, poder presumir de haber aplicado políticas socialistas como las que aplicó Franco. Franco aplicó políticas socialistas y por lo tanto un liberal no puede acusársele de ser franquista. Dicho esto, el Valle de los Caídos, que no se toque, que no se gasten los 250 millones que pretenden gastarse en todo aquello. Eso es una aberración. Cierto, como sería aberracional sacar a Napoleón de los Inválidos de París. ¿Le gusta en el Valle de los Caídos como monumento, digo?
mí me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Claro que me parece maravilloso. ¿Usted cree que se terminará sacando a Franco de ahí? Pues no lo sé, pero el empeño es muy importante. Me parece aberracional gastar dinero en eso, gastar energías en eso. Me parece que es una cortina de humo muy importante que tiene Pedro Sánchez para ocultar el drama que supone estar abrazando todos los días al separatismo y al comunismo. O sea, me parece terrible. No obstante, tampoco ocurriría nada en España si se exhumara Franco, no pasaría nada. Franco murió hace muchos años. 40. No es relevante Franco, no hay que perder ni un minuto en esa cuestión. Como bien dice, es la cortina de humo que puede estar utilizando en este momento para esconder en su nefasta gestión tanto los socialistas como los podemistas, ¿no? Efectivamente, claro, ellos necesitan causas, aunque sean causas falaces, para nutrir su discurso vacío. Y encuentran en este tipo de cuestiones, como es la exhumación de Franco, pues un verdadero filón, ¿no? Un verdadero filón. Pero la gente se está dando cuenta de lo que está ocurriendo. Andalucía era impensable que cayera, que el socialismo cayera, era impensable. Bueno, de hecho han estado 37 años. Bueno, pues ha caído. Ahora hay un gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, un gobierno que está ahí por Vox. No nos olvidemos, ¿eh? El gobierno de Andalucía está ahí por Vox, porque Vox tenía la llave. A Vox le correspondía en torno al 22%, digamos, del programa de gobierno que iba a sustituir o que ha sustituido al PSOE. El porcentaje matemático es el 22%. Y Ciudadanos se ha negado hasta el último momento, se ha negado a que siquiera Vox se sentara en esas conversaciones. Eso sí, Ciudadanos enarbola la bandera de la democracia. ¿Qué democracia? ¿Qué democracia? Tú anuncias un pacto de gobierno sin sumar, sin saber aritmética. ¿No te das cuenta de que necesitas unos votos para desarrollar ese programa que has hecho con otro partido? Y que, por lo tanto, si necesitas esos votos, tendrás que darle el porcentaje a ese partido que te va a apoyar, ese porcentaje programático. Era una anomalía democrática, y es una anomalía democrática el enfoque de Ciudadanos. Es una gravísima anomalía democrática. Aparte de que ya en lo que es la legislatura, tanto PP como Ciudadanos están absolutamente condicionados por Vox. No van a poder ejercer una labor de gobierno y una labor legislativa sin que Vox esté ahí. Esto ha de entenderse desde la óptica aritmética. ¿No cree que Ciudadanos le debe un respeto a los 400.000 votantes que llevaron a Vox al Parlamento andaluz? No es que lo crea, Antonio, es que estoy convencido. Estoy convencido que ha de ser así. Cuanto más tiempo tarde Ciudadanos en reconocer esto, peor le irá a ese gobierno y peor le irá a Andalucía. Y por contra, cuanto antes lo asuma, mejor irán las cosas. Vamos a la parte caliente que viene ahora. ¿Ustedes abogan por perder la autonomía del territorio nacional? ¿Por qué ustedes quieren cargarse los gobiernos autonómicos de este país? Bien, el gasto autonómico
puede cifrarse en 180.000 millones de euros, aproximadamente. O sea, el 18% de todo el presupuesto anual de España, que es 1 billón de euros. Aproximadamente el 18% es el gasto autonómico. Concretamente, en Canarias, que somos 2 millones de españoles en Canarias, de 46 millones, nos corresponde unos 7.000 y pico millones de euros. Es el presupuesto de Canarias. Si nos vamos al hipotético caso de eliminación abrupta de todo el Estado autonómico, en ese hipotético caso sería engañar a la gente si dijéramos que el ahorro podría ser de 180.000 millones de euros. Sería un engaño. En modo alguno podría ser o podría darse ese ahorro. ¿Por qué? Pues porque hay muchas competencias, muchos servicios que dan las autonomías en España que al desaparecer tendrían que ser asumidas por el Estado. Y al ser asumidas por el Estado seguirían necesitando esa inversión y ese gasto. No sé si me explico, creo que sí, ¿no? Vale. ¿En cuánto podría cifrarse el ahorro? Pues más o menos en un tercio, Estaríamos hablando de un ahorro para toda España de unos 60.000 millones de euros. En Canarias, concretamente, de unos 2.000 y pico millones de euros. 2.000 y pico. Ese gasto, que sí sería un ahorro neto, podría invertirse, que sería un ahorro anual, en sostener las pensiones, que preocupan mucho. Podría destinarse una parte para sostener a las pensiones, pues para políticas sociales como la dependencia, como la ayuda a las mujeres maltratadas, como la sanidad, mejorar las listas de espera y otras muchas cosas. En definitiva, lo que no podemos sostener, no es viable y a la gente no se le puede engañar, es tener todo, tener autonomías, tener sanidad, justicia, educación, dependencia, seguridad. No podemos tener todo. Y demuestra lo que digo el que ahora mismo España tiene una deuda pública de 1 billón de euros. No podemos, es imposible. Hay que prescindir de algo. ¿De qué prescindimos? ¿De las pensiones? ¿Las bajamos a la mitad? ¿De la sanidad? ¿Dejamos evitamos que siga siendo para todos los españoles? ¿La privatizamos, la sanidad? ¿O privatizamos la educación? ¿Nos cargamos la educación pública en España? No, Vox lo que dice es que hay que suprimir las autonomías. Y hay que suprimirlas democráticamente, cuando existan las mayorías en las Cortes Generales para que eso ocurra, para reformar la Constitución y que eso ocurra democráticamente. Tanto en cuanto eso no ocurra, y ahora mismo no se dan esas mayorías, que no son siquiera mayorías simples, tienen que ser cualificadas, todo esto está tasado en la Constitución. Y nosotros somos perfectamente constitucionales. Hasta que eso no ocurra, vayamos haciendo lo que podemos democráticamente, y es desde los parlamentos autonómicos ir cediendo al Estado competencias de sanidad, de educación, etc. ¿Por qué? Porque aquí aparece una segunda variable. Aparte del ahorro, el ir devolviendo competencias al Estado, el ir minimizando las autonomías, derivará en una mayor igualdad para los españoles, porque las autonomías se han convertido en un profundo factor de desigualdad entre los españoles. Hay españoles que reciben servicios de primera porque son muy agraciadas esas autonomías en lo económico, como por ejemplo lo está haciendo ahora Cataluña, y españoles en los que
los servicios, en esas autonomías los servicios pues no son como las de primera. Entonces, carguémonos las autonomías y seamos más iguales los españoles. Bueno, eso es un sueño, como yo digo, para Vox, porque para conseguir eso tendría que tener Vox la mayoría en el Congreso, pero también tendría que tener la mayoría en el Senado. Y yo creo que la consecución por parte de Vox de mayoría en el Congreso y de mayoría en el Senado, yo creo, desde mi punto de vista, que va a ser prácticamente imposible. Y desde el momento que se cree un pacto a 2 o 3 fuerzas, no creo que vayan a desaparecer las comunidades autónomas, no en este caso. Lo que es imposible, lo que sí es, no sé si será imposible, Antonio, lo que sí es imposible es que España continúe por este camino. Y la misión de Vox es decir las cosas como son, como son. Nosotros en Andalucía estamos diciendo las cosas como son, y lo que está siendo muy aplaudido por la gente, no solo por los andaluces, sino por todos los españoles, es que en Andalucía hayamos dicho lo que hemos dicho y lo que vamos a seguir diciendo a cambio de nada. No hemos pedido sillones, no hemos entrado en el gobierno, y esto está siendo muy aplaudido. Nosotros venimos a la política a decir las cosas como son. Quien quiera comprarnos la idea de la viabilidad de España, que nos compre la idea. Pero Cipri, es que choca con lo que ustedes quieren, con la presentación de ustedes en el gobierno autonómico andaluz. Vamos a ver, si ustedes no quieren una comunidad autónoma, ¿qué hacen presentando listas en el Parlamento de Andalucía? Nosotros queremos cambiar la realidad política española y legislativa española desde dentro, democráticamente. No queremos hacerlo porque no se puede hacer desde fuera, queremos hacerlo desde dentro. Por eso nos vamos a presentar a aquellas instituciones... en todas aquellas comunidades autónomas que ustedes reniegan. Sí. Nosotros queremos obrar el cambio desde dentro, democráticamente, porque entendemos que si no estamos dentro, ni siquiera se darán los primeros pasos. ¿Cuáles son los primeros pasos? Por ejemplo, que en Canarias se devuelva al Estado la educación. O, por ejemplo, que en Canarias se devuelva al Estado la sanidad. Porque no nos parece de recibo que un canario no pueda obtener la misma sanidad que obtiene en Canarias si se va a Cataluña como español que es, o si se va a cualquier comunidad autónoma. O un canario no pueda opositar, un joven canario de 20 años, 25 años, no pueda opositar en Cataluña, y el catalán sí pueda opositar aquí. Esas asimetrías, esas injusticias, son derivadas del sistema educativo fragmentado por autonomías. Nosotros, antes de liquidar las autonomías, queremos devolver al Estado competencias que hacen desiguales a los españoles. Está claro que entrevistar a Cipri se origina comentarios para el rato. Y además, comentarios de interés. Comentario que sin ningún género de duda va a llegar a una gran parte de la población. Intentaremos sacar esas frases, que hay muchas, pero muchísimas, para hacérsela llegar a todos a través de las redes y a través de nuestros medios digitales. Pero claro, estamos hablando de la televisión y nos vemos en la obligación de hacer dos programas en vez de uno como lo teníamos programado. Pues para el siguiente programa, ustedes, en este primero, lo irán comprobando en un rótulo que irá saliendo por aquí, por la parte de abajo, que le indicará qué día saldrá el siguiente programa. Está claro, y ya lo sospechábamos y esperábamos, que una entrevista con Cipri iba a crear tiempo y también creo que va a crear polémica, porque ha dejado algunas perlas que hay que saber aprovechar. Nos despedimos.
Hasta el próximo programa.